o cognición de que no somos lo suficientemente eficaces o capaces para dar buen resultado y por eso se activa la amenaza en nuestro cerebro. Entonces, la cognición es el aprendizaje, la idea que tenemos de nosotros mismos y de lo que está fuera de nosotros mismos. Y dependiendo de esa idea, se va a activar o no la amenaza en mi cerebro, que va a generar adrenalina, que va a afectar mis neuronas y mi estado de salud. Entonces, la reacción de estrés va a depender de mi cognición. Y bueno, evidentemente lo que yo tengo como idea, como cognición, yo lo voy a dar por válido, porque es lo que aprendí, es lo que entendí, es lo que asimilé, y entonces yo voy a decir, esto que yo pienso es lo correcto. Y entonces, si yo pienso que no soy lo suficientemente bueno para dar un resultado, entonces se va a activar la amenaza en mi cerebro y me va a afectar con la sensación de estrés. ¿Qué sucede cuando cuando se activa esta sensación de estrés? Bueno, primeramente, todo el día se están generando situaciones en el contexto en el que nos encontramos, desde el tiempo que debo de realizar para llegar a la escuela, al trabajo, a algún lugar en donde me desplace, la atribución o significado que yo le pongo a esa vivencia y dependiendo de la atribución que le doy a la vivencia y que le doy a mis capacidades, se va a activar o no la sensación de amenaza. Si yo ante determinada situación digo, por decir algo, debo de llegar a algún lugar en 10 minutos y para ello debo cruzar toda la ciudad, si yo a esta vivencia le etiqueto diciendo, no voy a alcanzar, esto va a ser problema, me va a traer repercusiones, la gente me va a ver mal, entonces se va a activar la amenaza con la adrenalina, que luego va a afectar mis neuronas y mi estado emocional y mi personalidad. Si en lugar de eso yo digo, no voy a llegar en 10 minutos, pero para eso existe la flexibilidad, para eso existe la tolerancia, voy a utilizar algún argumento válido que me permita que no sea problema lo que viví y al mismo tiempo yo no voy a activar la sensación de amenaza en mi cerebro y no voy a tener la adrenalina que luego va a afectar mi estado emocional, que va a afectar mi personalidad y que me va a aproximar para tener un problema depresivo o un problema de ansiedad o un problema de adicción. ¿De qué va a depender, jóvenes, las cogniciones? ¿De qué van a depender las ideas que yo tengo en mi mente? Van a depender de la edad. Evidentemente, entre más años tenga, yo asimilaré más experiencia, más seguridad, y entonces en una situación de juventud como la de ustedes, en donde están en un proceso formativo y de aprendizaje, no, pues es más fácil que experimenten esa especie de sensación de desconocimiento, de desamparo, de duda, y entonces es más fácil que en ustedes se active la sensación de estrés que luego genera adrenalina y que luego afecta a las neuronas. Casi siempre, jóvenes, que vean un problema psicológico o emocional, va a resaltar mucho el concepto de autoestima. Tenemos serios problemas en la actualidad e invariablemente, si hay una autoestima baja, nos vamos a descalificar, vamos a percibir que somos insuficientes, ineficientes para dar un buen resultado y entonces sí, va a ser más fácil que se active la sensación de estrés. Evidentemente la escolaridad, entre más alto sea el grado de estudios que tenemos, vamos a tener cogniciones más positivas, de más capacidad hacia nosotros mismos, entonces nos vamos a proteger más con el estrés. No me estés pegando. La experiencia previa es muy, muy valiosa
Es decir, entre más vivencias tengamos y que sepamos aprender de ellas, más nos vamos a sentir facultados para resolver las cosas de manera agradable, positiva, y más nos vamos a proteger contra el estrés. Experiencia vicaria, que es la de los otros, que también es muy, muy valioso evaluar, que aunque dicen que nadie experimenta en cabeza ajena, a veces sí podemos aprender de los resultados de los demás y esto de emocionalmente protege mucho. Y evidentemente la cultura y la condición de la persona, de tal manera que esto va a influir mucho en esa posibilidad de tener esa idea o esa cognición de sentirnos capaces o no para resolver lo que se nos presenta. Y entonces yo tengo que aprender a identificar si tengo estrés o no. Que decíamos, el estrés es sensación de amenaza a no dar el ancho en una determinada situación. Si yo me empiezo a sentir intranquilo cuando debo de resolver algo, si estoy batallando para dormir, si me percibo con sensación de debilidad, de cansancio, si siento presión en el pecho, si estoy de mal humor o ando un poco intolerante, esto puede evidenciar, jóvenes, que yo ando con niveles altos de estrés. Tenemos que acordarnos, el estrés no es una enfermedad, pero sí es una situación psicológica que nos aproxima mucho a la mayoría de las enfermedades. Entonces tenemos que aprender a identificar si andamos con niveles de estrés bajo o altos y si estamos percibiendo estos síntomas de estrés o de amenaza. Bueno, pues esto nos indica que tenemos que realizar algunas actividades que nos ayuden a bajar ese nivel de estrés, a bajar esa adrenalina, que es lo mismo para proteger a nuestras neuronas, para no acercarnos a un problema de depresión, de ansiedad, de personalidad o de adicciones. También hay síntomas físicos o no psicológicos o del cuerpo que nos pueden indicar si andamos con niveles altos de estrés. Si siento que mi corazón palpita o late así como que un poquito rápido, si noto que estoy respirando así como un poquito acelerado, si percibo que durante periodos largos del día me mantengo con la boca seca o si tengo la piel chinita, esto puede evidenciar que en mi cerebro hay niveles altos de adrenalina y que requiero hacer algo para empezar a reducirla. ¿Qué sucede en la depresión? La depresión, como sabemos, es una disminución del nivel de actividad de las neuronas. Si las neuronas del cerebro en un estado normal deben de trabajar a un nivel de 9 o 10, en una depresión las neuronas trabajan a un nivel de 5, 6 o 7, y entonces los síntomas de la depresión son sinónimo de disminución de funciones neurológicas o funciones psicológicas, que es lo mismo. Y entonces en la depresión hay depresión del ánimo, depresión de la energía, disminución de la motivación, de la posibilidad de disfrutar las cosas, de la tolerancia, de la posibilidad de dormir bien. Pero hay dos síntomas que se dice que si la persona tiene estos dos síntomas por 15 días o más, es muy probable que tenga depresión. Y estos síntomas serían sensación de tristeza y dificultad para disfrutar lo cotidiano. Si las personas dicen, ya tengo por lo menos 2 semanas que la mayoría de los días me percibo como triste y que además lo que antes disfrutaba ya no lo disfruto, esta persona muy probablemente esté cursando con depresión y es muy necesario que acuda a recibir una evaluación para que le determinen si efectivamente presenta un episodio depresivo y cuáles son las alternativas que podría tener como tratamiento. Bien, ¿qué podemos hacer dentro de esta propuesta tan enriquecedora que sugieren de resiliencia? Tenemos que recordarnos que la resiliencia es un término de la metalurgia que se utiliza para definir aquellos metales que, a pesar de que son expuestos a las condiciones más severas de clima, ya de temperatura, perdón, ya sea de frío o calor, nunca pierden su forma. Entonces, es muy, muy valioso pretender generar
en las personas y en los jóvenes una estructura psicológica resiliente, en donde a pesar de que sean expuestos a las situaciones más complicadas como esta tan adversa que estamos viviendo de la pandemia, no pierdan su forma en el aspecto del buen ánimo y de la buena funcionalidad. Bien, entonces, lo primero que tenemos que hacer es evitar que se active la sensación de estrés en mi cerebro. Yo ya entendí que el estrés no es por lo que pasa afuera de mí. El estrés es por el significado que yo le pongo a lo que debo resolver y a mis capacidades. Y si yo percibo que mis capacidades son insuficientes para resolver de manera positiva lo que se me presenta, entonces va a activar la amenaza en mi cerebro. Pero si yo percibo que mis capacidades son suficientes y adecuadas para resolver lo que se me presenta, entonces no se va a activar la sensación de amenaza. Y resolver de manera positiva, jóvenes, no significa necesariamente que la solución sea así lineal o idealizada para las expectativas. No. Tenemos que recordarnos que hay muchas opciones para resolver un acontecimiento o un problema. Históricamente designamos a lo que se tiene que resolver como problema y esta connotación negativa en sí ya nos afecta porque ya lo tenemos programado como si fuera una amenaza. Por eso es que desde la psicología positivista se sugiere que todo lo que tenemos que resolver lo etiquetemos con el término o concepto de área de oportunidad. ¿Y por qué área de oportunidad? Muy fácil, jóvenes, porque acuérdense que cada acontecimiento que resolvamos nos va a engrandecer, nos va a enriquecer en el aspecto de experiencia, gratificación, madurez, y entonces tenemos que acordarnos que la gente crece más en la adversidad que en el confort. De tal manera que cada vez que resolvamos una condición que represente esfuerzo, esto nos va a generar un desgaste si lo etiquetamos como desgaste, pero nos va a enriquecer y fortalecer en capacidad, en habilidades, en experiencia, en autorreconocimiento, que es una remuneración psicológica muy, muy valiosa, muy, muy estimulante emocionalmente. Y entonces a partir de esto resulta que lo que etiquetábamos como problema y malo, resulta que termina siendo algo bueno. ¿Por qué? Porque esa misma capacidad y fortaleza que adquirimos la vamos a poder replicar en futuras condiciones y esto lo vamos a hacer con más seguridad. Entonces, para evitar que se active la sensación de estrés, primero voy a generar en mi cerebro una sensación de dominio situacional. Es decir, yo voy a decir, esto yo lo puedo resolver y voy a elegir entre las variantes que tengo de opciones cuál es la más conveniente, pero no deberé de considerar que el acontecimiento a resolver me va a superar o va a superar mis posibilidades, porque entonces se va a activar la amenaza. Y entonces, si no se puede resolver con una propuesta o una condición ideal o que sería la más conveniente, siempre habrá posibilidades alternas. Como lo del examen, decíamos. Si creo que en el examen este no me va a ir bien, voy a considerar otras opciones o variables para que se dé de manera conveniente y enriquecedora el resultado. Entonces, primero es generar, en psicología se denomina cognición de control, es decir, o sensación de control. Tener claro que lo que se va a resolver, yo tengo la posibilidad de concretarlo de una manera que va a ser positiva. Es muy necesario reconocer experiencias y capacidades. Con frecuencia caemos en la autodescalificación, se nos olvida que somos capaces. Esto es increíblemente frecuente. Personas que han superado 1000 adversidades en todos los rubros, de repente llegan a dudar de sí mismos, ¿no? Y entonces a partir de que no identifican que sí cuentan con muchas herramientas psicológicas, se quedan en condición de vulnerabilidad y entonces
aparece la sensación de amenaza de no poder resolver bien las cosas. Entonces tenemos que estar muy, muy atentos de que sí hay una serie de experiencias, de habilidades, de aprendizajes que nos facultan para así salir adelante en la situación que vamos a resolver. Es muy necesario, jóvenes, estar aplicando la flexibilidad. Tenemos que acordarnos que el mundo no es perfecto, la gente no es perfecta y los sistemas tampoco. Cuando somos rígidos y estrictos en nuestros ideales, en nuestras expectativas, lo más probable es que nos vamos a terminar afectando. Es muy necesario que tenemos que recordarnos que para cada condición a resolver siempre habrá más de 3 o 4 variables y entonces vamos a encontrar la más conveniente, que a lo mejor no va a ser la más idónea ni la más adecuada para dar un resultado al 100, pero sí por lo menos nos va a permitir que lo que se genere como resultado pues sea enriquecedor. La tolerancia también es muy, muy necesario. Tenemos en la actualidad serios problemas en cuanto a las interacciones, en cuanto a los vínculos. ¿Por qué? Porque nos vamos tornando más rígidos y más estrictos. Estamos evolucionando, jóvenes, hacia una cultura de personalidad narcisista. Nos hacemos más hipersensibles, nos ubicamos en una condición como de más sentiditos, como decía un candidato por ahí, nos hacemos de piel más delgadita. ¿Y qué sucede? Pues que nos molestamos o nos inconformamos más fácil y luego esto debilita nuestra calidad de vida, ¿no? Tenemos que estar generando el optimismo en todo lo que hacemos. Acuérdense que cada proyecto, cada plan, cada idea que vamos elaborando, hay que aventarlo con todo el optimismo de que el resultado va a ser muy bueno y enriquecedor. Y lo normal es, como todos los sistemas son imperfectos, que a lo mejor ese resultado no sea ni tan rápido ni tan al 100 como quisiéramos, pero sí lo más probable es que nos va a ir aproximando hacia la situación que queremos. Entonces siempre hay que estarse conduciendo con el optimismo de que el resultado paso a paso va a ser bueno. Hay un chiste de es terrible contar chistes virtuales, ¿no? Pero bueno, por lo menos la idea es lo que enriquece. De una persona que estaba limpiando vidrios en un edificio de 15 pisos, evidentemente por fuera del edificio, en la parte de arriba en un andamio, cuando de repente se desprende el andamio y la persona empieza a caer. Y era una persona muy, muy optimista. Iba cayendo por el piso 12, 10, 9, 8. Cuando iba cayendo por el piso 5, dijo, bueno, pues hasta ahorita no hay nada de qué preocuparse porque no ha pasado nada, ¿no? Entonces, con ese optimismo, tenemos que conducirnos con todos los planes y los proyectos que estamos elaborando y con la idea clara de que va a haber piedritas, tropezones, pero no debemos de perder la mira, el enfoque hacia dónde vamos caminando para el resultado que esperamos. Es muy necesario evitar las comparaciones. Las comparaciones son una fórmula buenísima para generar amenaza psicológica y depresión, porque siempre nos vamos a comparar con los que están más arriba de uno y siempre va a haber gente más arriba que uno en habilidades, en capacidad. Entonces, con quien debemos de generar la comparación es con uno mismo. ¿Qué tanto soy mejor yo que lo que fui el día de ayer? ¿Y qué tanto puedo ser mejor mañana? Pero también hacerlo con una postura de preferencia y no de exigencia, porque si empiezo a aplicar la exigencia cada vez que sienta que no cumplo algo, voy a activar la amenaza en mi cerebro que me va a generar adrenalina con la sensación de ansiedad, depresión y todo esto. Entonces, si yo me ubico con todas mis expectativas, con todos mis ideales que estoy persiguiendo en una postura de preferencia, doy pie a la posibilidad de que si no se cumplen, no es problema. Diferente a la exigencia en donde se aplica
una frase muy, muy perturbadora, que es el tengo que. Tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, y si no lo cumplo, esto representa amenaza psicológica que va a inducir la liberación de adrenalina y que luego va a afectar mi estado emocional y mi personalidad. Tenemos que cuidar no caer en el perfeccionismo, tenemos que recordarnos que nadie tiene control al 100% sobre los resultados. Vamos a estar haciendo las cosas para ir subiendo escalones, pero esos resultados se van a ver afectados seguramente por las coincidencias, por las demás personas, por la casualidad, y debo de tener esa flexibilidad para que cuando el resultado no se dé al 100%, no pase nada. Esto significa que va a haber periodos de espera en donde tendremos que, como parte de esa tolerancia y esa flexibilidad hacia la espera del resultado, que no nos afecte y que sí podamos seguirlo disfrutando. Una de las condiciones psicológicas que afecta mucho en la actualidad a los jóvenes es la inmediatez, de tal manera que si las cosas no se dan con la rapidez con la que ellos esperan, se activa la amenaza, se perturban emocionalmente por algo que sí se va a dar, pero que no va a ser tan rápido como quisiéramos, ¿no? Bien, jóvenes, todos perseguimos el éxito y seguramente ustedes verán muchas publicaciones populares, evidentemente, que hablan sobre el éxito y todos van a pretender estructurar el éxito en aspectos enriquecedores. Y esto es muy válido. Lo que no es válido es considerar que el éxito tendría que ser el aspecto económico, porque no es así. Hemos visto personas o personalidades con mucha riqueza, con muchos recursos, y a pesar de eso, o no pueden ser felices o tienen detalles sumamente desagradables en su vida. Entonces, si cuestionamos y analizamos todo lo que hacemos en la vida, inevitablemente vamos a terminar en el concepto de felicidad. Todo lo que hacemos lo hacemos para generar felicidad, desde estudiar, trabajar, tener familia, tener amigos, construir soportes y recursos. Todo lo vamos a hacer para una buena calidad de vida. Y si a mí me preguntaran qué resulta determinante de la personalidad en esa buena estructura de vida, en esa buena calidad de vida, invariablemente yo la definiría con la personalidad, porque finalmente, jóvenes, todo se construye en esta vida, desde la alegría, el humor, los vínculos, la trayectoria profesional, la estabilidad, todo se construye. Y casi todo lo construimos con la personalidad. Por eso es tan valiosa esa necesidad de estar puliendo, fortaleciendo, afinando y enriqueciendo la personalidad, que puede ser a cualquier edad, pero más a la edad de ustedes. Y entonces esto es muy, muy valioso tenerlo en cuenta día con día, estar midiendo, estar ejerciendo una especie de autocrítica positiva en donde yo diga, a ver, ¿qué tanto he mejorado en mi personalidad hoy en comparación a lo que fui ayer, para enriquecer más mi calidad de vida? Y bueno, inevitablemente un concepto tremendamente trascendente y lamentablemente muy desorientado, pues es la autoestima. ¿Qué sucede con la autoestima? Para mal se considera que la autoestima debiera de ser una especie de admiración, es decir, si yo percibo que la demás gente me admira y yo me admiro, pues entonces esto es sinónimo de autoestima. Eso es lo que nos hacen creer y nos programan los medios de comunicación, que ahorita son muchos y muy abundantes, porque finalmente la verdadera y así más definida intención de los medios de comunicación pues es vender. Y entonces ellos nos van a hacer creer que para tener valor hay que tener tal imagen, tal producto, tal estilo de vida, tal logro profesional. Y todo va a ir dirigido
al concepto del recurso económico. Y esto es un absoluto error. La autoestima, que implica el valor, evidentemente, es lo que yo percibo de mí mismo, pero la autoestima la tenemos que consolidar con la capacidad de construir aprecio en los demás. Eso es lo que me da valor. No me da valor tener influencias, no me da valor tener imagen, tener habilidades, tener artículos. ¿Por qué? Porque yo puedo tener todo esto y ser una persona grosera, déspota, irrespetuosa, inclusive hasta dolosa, delictiva, y entonces, por muchos recursos que tenga, la demás gente no me va a ver con valor. Me van a admirar, que es muy, muy diferente a sentirme con valor. Un ejemplo sería el Chapo Guzmán, una persona muy admirada por mucha gente, utilizan sus camisetas, todo esto, ¿no? Pero apreciado, yo creo que muy poca gente puede experimentar esta sensación, a lo mejor su mamá, sus hermanos, pero fuera de ahí no es una persona apreciada. Entonces el valor queda devaluado. Tenemos que recordarnos, lo que a mí me da valor es construir aprecio con los demás. ¿Y qué herramientas requiero para construir aprecio? El ser una persona educada, respetuosa, responsable, honesta. No voy a pretender despertar ni generar admiración en los demás hacia mí. ¿Por qué? Porque si yo busco que las demás personas me admiren, entonces lo que quiero alimentar es mi ego. Y mi ego, que es esa parte narcisista, está muy relacionada con otras emociones negativas como la envidia, los celos, la soberbia. Entonces esa parte no voy a pretender construirla. Entonces la autoestima tendría que ser el valor que me da construir aprecio con las demás personas. Hay un chiste muy bueno que evidencia lo que es la autoestima, que es el chiste de la hormiguita macho y la elefanta hembra. No lo voy a contar porque no quiero perder la amistad de la maestra Limón, pero lo puedes buscar en Google. Es un buen chiste y además da una muy buena enseñanza, ¿eh? Tenemos que ser, jóvenes, promotores del buen humor. Necesitamos, en el contexto, en el entorno en el que nos encontramos, estar expresando de comentarios, referencias que ayuden a que la demás gente se sienta contenta y yo también sentirme contento. Decía el director de teatro, Sergio Galindo, que a él le gustaba mucho la cultura rural o de los pueblos, de la sierra, de la costa. Decía, porque ellos son personas que tienen muy arraigada la inercia de estar compartiendo la broma, el chiste, el buen humor. Tenemos que tomar esa postura porque es muy, muy enriquecedora para el ánimo de uno y el ánimo de los demás. Necesitamos, jóvenes, evitar, si queremos enriquecer nuestra personalidad, lo que se denomina estrechamiento cognitivo y, por el contrario, desarrollar la amplitud cognitiva, es decir, cada situación a resolver o a desarrollar, tenemos que identificar una serie de opciones y entre ellas elegir las más adecuadas. Tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo cuando vamos cumpliendo años, porque luego se nos va haciendo ese estrechamiento cognitivo y entonces vemos una sola posibilidad para resolver cada cosa y cuando esa posibilidad no se cumple, pues entonces sentimos que ya no sirvió o ya no se pudo generar el buen resultado, ¿no? Entonces tenemos que siempre estar nutriendo en nosotros mismos esta habilidad de identificar de cada detalle, resolver todas las opciones que nos pueden enriquecer. Jóvenes, en gran medida, la felicidad de la gente está en la gente, no en los artículos, no en los logros, no en las marcas y no en la imagen. Una persona podría ser muy habilidosa, muy atractiva, muy rica, sol en la luna, no lo iba a disfrutar de nada. Entonces, gran parte de la felicidad de uno está en la gente. Tenemos que aprender a vincularnos de manera estrecha, sana y disfrutable con las demás personas. Y para eso necesitamos desarrollar
una visión optimista hacia la gente. Tenemos que a la gente verla bien. Claro, la gente es imperfecta y todos tenemos cosas buenas y cosas malas. Y entonces, esa parte mala que sí la tiene la gente, como la tiene la vida también, vamos a tratar de no verla y vamos a enfocarnos en la parte positiva para sentir de esta motivación para acercarnos a la gente. Por supuesto que no vamos a hacer libros abiertos con las personas porque son imperfectas. Por supuesto que no vamos a ser totalmente confiadas porque son las personas imperfectas, pero esto no significa que sean todas malas, ni tampoco significa que deba yo de estar desconfiando todo el tiempo de las personas, porque entonces en esta postura todos terminaríamos solos. Y esta es una de las causas, jóvenes, por las que gradualmente se ha incrementado la depresión y la ansiedad, porque nos vamos aislando, porque es más cómodo y es más seguro. El ser humano, igual que las aves y muchos animales, somos seres sociales grupales. Nuestro cerebro requiere estar en grupo, por eso es que nos ha afectado mucho la pandemia. Estar mirando expresiones faciales, estar escuchando tonos de voz, ayuda mucho para mejorar el estado de ánimo. Y seguramente habrá personas que me digan, como me los han dicho aquí de manera muy frecuente en consulta, me dicen, pero es que si yo empiezo a acercarme a la gente, empiezo a ser platicado con la gente, pues entonces soy un hipócrita, porque yo siempre fui diferente, entonces ahora voy a cambiar y hasta se va a asustar la otra persona. Esto no es ser hipócrita, joven, es exactamente lo mismo que si yo un día aprendo a andar en bicicleta o un día aprendo a nadar, esto no significa que voy a ser otra persona. Voy a ser la misma persona con una nueva habilidad o un nuevo aprendizaje. Entonces, si yo empiezo a ser sociable, si empiezo a ser cariñoso con las demás personas, esto no significa ni que voy a ser un hipócrita ni que voy a ser otra persona. Voy a ser la misma persona con una nueva habilidad. Jóvenes, es muy necesario desarrollar lo que es la destreza y habilidad para disfrutar las cosas. Es muy común escuchar a personas que dicen, fui a tal paseo y no lo disfruté, o fui a tal convivencia o tal reunión y no me la pasé muy bien, como si la culpa fuera del paseo y la culpa fuera de la reunión. Si yo fui a un lugar y no me la pasé bien, la culpa es mía. Yo tengo que ver siempre que vaya a alguna recreación, a algún paseo, a alguna reunión, a alguna convivencia, yo tengo que ver qué yo hago, en qué me enfoco y con qué me conecto para disfrutar ese momento. Si no me sirvió, fue porque yo no fui lo suficientemente eficiente. Tengo que ver del lugar en el que me encuentro, en lugar de enfocarme en lo que me incomoda, enfocarme en lo que puede ser disfrutable para que yo me la pase bien. Necesitamos, jóvenes, tener personalidades apasionadas. Esto es lo mismo. Si alguien dice, pero es que yo he sido así como que muy tranquilo todo el tiempo, bueno, pues si eres tranquilo, no vas a ser tan disfrutable, entonces sí vale la pena que empieces a desarrollar esta habilidad. Necesitamos desarrollar esperanza hacia el futuro. Tenemos que recordarnos que la vida es un cambio permanente. Si estamos actualmente en una situación adversa, difícil, lo más probable es que esto va a quedar atrás y que en un futuro vamos a estar mejor. Tenemos que tener muy clara esa situación y requerimos estarnos generando nosotros motivación por todo lo que hacemos. El motor de la motivación es el premio. Si yo no visualizo la gratificación o remuneración que me va a generar lo que estoy haciendo, no me van a dar ganas de esforzarme. Tengo que estar identificando. Ustedes necesitan enfocarse que su carrera profesional les va a dar una estabilidad económica, psicológica, les va a permitir construir otras fuentes enriquecedoras de afecto, de contexto social. Si no están visualizando eso, jóvenes, no les van a dar ganas para levantarse a clases todos los días o para desvelarse estudiando o con tareas de cada contexto que deban resolver.
hay que no dejar de mirar el premio para sentir motivación para hacerlo. Jóvenes, es muy necesario que estemos identificando vivencias de placer en la vida que sean positivas y enriquecedoras, que no nos afecten. Si no, la vida se torna muy desabrida, muy insípida, muy desagradable, y esto va generando una especie de apatía. Si estamos ejerciendo vivencias que son disfrutables, eso nos enriquece, pero sí tendrían que ser estímulos no adictivos. Pues lo más enriquecedor, jóvenes, es la convivencia. Siempre debemos de pretender estar experimentando vivencias en grupo. Ahorita no se puede físicamente, por lo menos hacerlo a través de las redes, hay que hacer ejercicio, lectura profunda, vivencias de entretenimiento que no sean adictivas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede con las vivencias adictivas? ¿Cuáles son los estímulos adictivos? Bueno, pues las drogas, que ya sabemos, drogas legales como alcohol, tabaco, drogas ilegales como cristal, anfetaminas, marihuana. Hay mucha controversia ahorita de que si la marihuana es legal o no es legal. Nunca ha sido ilegal consumirla, lo que es ilegal es comprarla o sembrarla, ¿no? Los dispositivos electrónicos, los gadgets, son adictivos porque generan sensación de placer. Las apuestas, comprar, es muy divertido, es muy gratificante. Los carbohidratos, ojalá los pepinos y las lechugas supieran igual que el chocoflán y que los pay de plátano. ¿Qué sucede con estos estímulos placenteros? Lo que sucede, jóvenes, es que cuando uno los consume, generan sensación gratificante y bajan la ansiedad, pero es por un ratito. Y cuando pasa el efecto gratificante, estimulante de estos estímulos adictivos, esa especie de ansiedad o decaimiento que tenían antes de consumirlos aparece más fuerte. Y esto genera que luego tengan que estar con más intensidad o más dosis en ese estímulo adictivo. Por eso es tan necesario en la medida posible, mejor evitarlos. Esto nos va a permitir que lo otro, que es placentero, se pueda disfrutar más. Por supuesto, jóvenes, que a lo mejor el ejercicio, la lectura, la convivencia no va a ser tan disfrutable como el pay de plátano, como la marihuana, como comprar cosas. No va a ser tan gratificante, estamos de acuerdo, pero sí va a ser disfrutable y no nos va a perturbar, no nos va a afectar, no nos va a generar consecuencias negativas que luego, más adelante, nos terminen afectando. Muy bien, jóvenes, pues se nos pasó muy rápido el tiempo de no sé si tengan alguna duda o algún comentario o alguna reclamación. Bien, pues si no hay algo, jóvenes, les agradezco mucho la oportunidad que me otorgaron de compartir con ustedes este momento que para mí es muy, muy enriquecedor y disfrutable. Ojalá y que luego tengamos oportunidad de interactuar en algún otro foro o en alguna otra plática. Ojalá y sea presencial, que es mucho más estimulante y gratificante que hacerlo en línea. Pero bueno, pues ahorita esto es lo que tenemos y también hay que ver la manera de disfrutarlo, ¿no? Doctor, muchísimas gracias. Fue una conferencia que nos ha dejado muchísimo. Me gustaría los alumnos, si tienen alguna pregunta, por favor, ya sea que abran su micrófono o lo escriban por el chat. ¿Usted cree que considera tan recomendable, porque conozco gente que toma medicina para la ansiedad? ¿Cree usted que eso es muy recomendable Mire, o de alguna u otra manera es adecuado? sí. Tenemos un serio problema
con los medicamentos para la ansiedad. Sonora es un estado tafilero. Estamos 5% arriba de la media nacional en consumo de tranquilizantes. Si las personas toman el medicamento por prescripción médica, como se les indica, no es problema. Pero si las personas lo toman porque a la vecina en el IMSS le dan mucho tafil y luego se los comparte, esto no es conveniente. ¿Por qué? Porque les genera tolerancia. En un inicio sí les va a quitar la ansiedad y les va a ayudar a dormir, pero luego va a dejar de hacer efecto y esto va a provocar que cuando se quiera controlar la ansiedad y el insomnio, ya no lo puede hacer. Tenemos que recordarnos, jóvenes, que los tranquilizantes como el tafil, que es el más popular y de los medicamentos más vendidos a nivel mundial, quitan la ansiedad y quitan el insomnio, pero no curan el problema. Es exactamente lo mismo que si una persona tiene infección en la garganta y por la infección le da fiebre, si toma Tempra, le quita la fiebre, pero no le quita la infección. Entonces lo mismo pasa con el tafil. El tafil quita la ansiedad y quita el insomnio del día o del momento, pero no cura el trastorno de ansiedad ni tampoco cura el trastorno del sueño. Se corre el riesgo de que haga tolerancia y que luego ya no le genere efecto y que sea más complicado atenderle el problema. Entonces, si es por prescripción médica, está bien porque seguramente tiene un fundamento de especializado, pero si no, no. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿Usted cree que a los niños de ahora que les dan, por ejemplo, así medicamentos para la ansiedad o que son como hiperactivos, creo que se les llama ahora, les cause en un futuro, no sé, algún daño o algo así? Así es. Miren, jóvenes, es muy necesario como profesionistas que van a ser, tener mucho cuidado de la información que manejen, que sea información de publicaciones científicas. Pero inclusive en las publicaciones científicas hay investigaciones que son de alta credibilidad, como son los estudios cohortes, comparativos, los metaanálisis, y hay investigaciones de baja credibilidad o de nivel bajo de jerarquización a los que no les creemos, como son los estudios de caso control. Entonces, la información que debemos de manejar, pues es la información científica. En el Facebook se dicen muchas cosas que no son correctas. Por ejemplo, en una ocasión veía una publicación de un supuesto maestro, de un supuesto profesor de Harvard, que se veía el señor como de unos 80 años y que él decía, qué casualidad que cuando yo era niño no existía nadie con TDA y todos éramos muy felices. Y ahora, en el 2015, que fue cuando vi la publicación, al 10% de los niños les dan tratamiento para el TDA. Decía, esto es negocio, esto es un fraude. Bueno, precisamente sobre lo que decíamos hace rato, tenemos que recordarnos, jóvenes, que la vida es un cambio permanente. Cuando este profesor, si la publicación es cierta, que lo más probable es que no lo es, que alguien tomó la foto de él y el nombre y elaboró todo esto, hace 85 años o hace 80 años, la condición de vida de los niños era absolutamente diferente a la que hay en la actualidad. Desde los espacios, desde el tiempo que pasaba la mamá con ellos, desde la escuela, desde los estímulos de letreros, desde el plomo de las pinturas, pero inclusive hasta los alimentos. Los alimentos hoy, por los conservadores, tienen menos ácidos grasos de cadena larga y esto hace que los niños tiendan a tener menos concentración. Entonces, el contexto para los niños hoy es muy diferente al contexto de los niños hace 30 años. Por eso es que en la actualidad sí hay más TDA,
como también hay más adicciones, como también hay más suicidio, como también hay más depresión, porque el contexto de la vida actual es muy diferente al de hace 30 o 40 años. Y entonces, hoy los niños se diagnostican más TDA, sí. Y hoy necesitan más medicamento, sí. Y el medicamento les hace daño, bueno, según las publicaciones de esos estudios de alta credibilidad, que son los metaanálisis y estudios comparativos, determinan que no. Entonces, yo no podría decirles, yo pienso que sí les hace daño, no les hace daño, no. Yo tengo que decir, según los estudios de alta credibilidad científica, se dice que no hacen daño y que sí ayudan y que sí se deben de recetar. Profe, Yo tengo otra pregunta. Sí, adelante. Por ejemplo, en mi caso, desde que me levanto, estoy pegada a lo que es la computadora o mi celular, ya sea por tarea o comunicarme con gente externa, ¿no? De afuera. Uh-huh. Incluso pues luego en mis clases y posiblemente por allá de las 10 de la noche, 11, 12, me estoy desconectando de todo esto. Incluso hay días que no me puedo ni levantar porque digo, ay, o sea, me siento cansada, no sé. Digo, ¿por qué si no he hecho nada? Pues, pero ¿usted cree que eso se puede encaminar a algún tipo de ansiedad o depresión? De que hay veces que hasta me siento con un humor raro, así como, ay. Sí. ¿Usted cree que nos podamos encaminar a algo así? Aun cuando no nos esté pasando, ay, no corté a mi novio, ni nadie se me murió todavía, gracias a Dios, pero así una situación como esta, pues. Estamos en una condición muy lamentable porque debido a la pandemia y a la cuarentena que tenemos que cumplir, tenemos que estar como encuevados. Y el cerebro humano no está hecho para estar encuevado, menos el de la mujer. El cerebro humano está hecho para estar en espacios abiertos e interactuando con gente. Entonces, sí hay una forma de depresión, pero no es una depresión neurológica en donde los receptores de las neuronas se hayan afectado por el estrés que comentas de una ruptura, de una situación adversa, sino es una forma de depresión porque hay menos estímulos de los que el cerebro recibe, menos estímulos de los que debería recibir. Entonces, por eso mismo se sugiere que durante la cuarentena no dejen de salir a hacer ejercicio a algún parque, a alguna avenida, por lo menos 2 veces al día, no a platicar con las personas, que es la principal forma de transmisión del virus de COVID, pero sí salir media hora o una hora en la mañana y en la tarde a caminar, a ver plantas, espacios abiertos, y esto le ayuda al cerebro a estimularse y también durante el tiempo que estén en casa, hacer media hora, una hora diaria de ejercicio y platicar mucho siempre que se pueda por videollamada o por llamada telefónica. Se dice que no se deben de utilizar los dispositivos más de 2 horas al día para situaciones de recreación, porque esto priva al cerebro de estímulos necesarios. Ahorita la gente tiene que estar pegada a los dispositivos porque así es la cuarentena. Esperemos que ya esto se resuelva, pero sí, estar mucho tiempo en el dispositivo deprime a las neuronas por esa falta de estímulos necesarios para que estén más activos. La siguiente. Había un joven que iba a preguntar algo. Sí, José Alfredo. ¿Ibas a hacer alguna pregunta? pues es que le iba a preguntar en parte en su opinión personal, o sea, él que decía como para evitar eso, lo que es caer en depresión cuando estás, en su opinión personal, ¿cuál sería, no? Para salir de ahí. Pero en parte me contesté en esta última pregunta que contestó a Michelle Márquez, porque ahí dice usted que es conveniente salir, convivir por videollamada y salir a distraernos y, o sea, digo que eso influye también a salir y recuperarnos de esa depresión. Así es. La principal causa de la depresión es el estrés.
Para no caer en estrés, tengo que generar yo en mi cerebro todo el tiempo lo que se denomina en psicología cognición de control. Es decir, estarme recordando que todo lo que está apareciendo durante el día, todo lo que estoy resolviendo, lo estoy haciendo de manera controlada. Si no se va a resolver como yo quisiera en una postura muy idealista, va a haber otras estrategias que también van a ser un buen resultado. Protegerme del estrés y estimular mi cerebro. ¿Y cómo lo voy a estimular? Así, con ejercicio, con mucho diálogo. La fórmula más protectora hacia la depresión es interactuar mucho con gente en una postura disfrutable, amena. Esto estimula mucho a las neuronas. Por supuesto que si yo platico con alguien y estimulo a mis neuronas, ese estímulo no me va a durar 3 días, me va a durar algunas horas y entonces por eso lo tengo que seguir repitiendo y repitiendo para estar estimulando a mis neuronas hasta que me vaya a dormir y entonces al día siguiente otra vez seguirlo haciendo igual. Doctor, aquí en el chat tenemos una pregunta. Dice, de los elementos naturales, ¿qué recomendaría usted para la ansiedad? Sí, miren, otra vez caemos en la mercadotecnia. Se están elaborando muchas propuestas para mejorar la ansiedad, desde flores de Bach, desde melatonina, pasiflora, valeriana. Y entonces esto es exactamente lo mismo que los estímulos adictivos que decíamos hace rato. Sí ayudan, pero cuando se pasa el efecto, la ansiedad reaparece más fuerte que como estaba antes de que tomáramos este estímulo. Entonces, lo ideal es bajar la ansiedad no con químicos naturales, que no son tan naturales, porque le agregan sustancias que les permiten que den mejor resultado, sino más bien con estrategias naturales. Y las estrategias naturales serían platicar mucho, hacer ejercicio, técnicas de relajación, lectura profunda. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Yo quisiera hacerle una pregunta. Adelante. Yo quisiera hacer una pregunta un poquito así personal en cuestión a esto mismo de la ansiedad. Por ejemplo, yo tengo una bebé de 3 años y medio, ¿no? Y ella, por ejemplo, se muerde mucho las uñas y así, ¿se puede considerar ansiedad? ¿Se puede considerar ansiedad? Bueno, un poquito sí. A los bebés se les puede relajar a través del estímulo de la piel, a través de estímulos auditivos que sean gratificantes para ellos, pero acuérdense, el hecho de que una persona o un bebé tenga niveles altitos de ansiedad no significa que sea problema, no significa que sea trastorno. Normalmente a los niños se les sugiere iniciar una forma de evaluación y tratamiento para cuestión emocional y de aprendizaje después de los 6 años, que es cuando ya existe una exigencia académica en cuanto al rendimiento. Antes de eso, se sugiere que pueden seguir esperando, pero pues sí, vale mucho la pena cuando se le perciba a su bebé que está un poco tensa, un poco intranquila, ver la manera de practicar técnicas que no sean, porque sí he visto que les ponen aromaterapia y cosas así a los bebés. Esto no es conveniente, más bien que no sea por químicos, porque la aromaterapia también son químicos, y que sean estrategias naturales como platicarles, cantarles, estimular la piel, lo que consideren que le ayuda, ¿no? Ya una última pregunta, doctor, abusando del tiempo que tenemos. Dice, aquí en el chat nos ponen los ejercicios de respiración ante una crisis de ansiedad. ¿Funcionan? Mire, tenemos que recordarnos que no todos somos para todo. Hay personas a las que sí les funcionan y hay personas a las que no.
de tal manera que son muchas las técnicas que hay de relajación, además de la respiración, que es una de las más reconocidas, de tal forma que la persona tiene que probar todas las estrategias que considere. Hay muchos libros de gratis en PDF en línea, donde vienen más de 100 o 200 técnicas de relajación, entonces vale la pena probarlas para ver cuál es la que les da mejor resultado. Muy bien, muchas gracias. Doctor, pues agradecemos su tiempo, compartir todos sus conocimientos, me pareció sumamente interesante y la Universidad Estatal de Sonora le quiere otorgar este reconocimiento y al que a continuación voy a leer. Dice, la Universidad Estatal de Sonora otorga el presente reconocimiento al doctor José Luis Garibaldi Zamora por su valiosa participación en la conferencia Pandemia y Salud Mental, celebrado el día 17 de marzo del 2021. Lo firma nuestra jefa de carrera, maestra Carmen Josefina Jiménez Ruiz, y su servidora, contadora Marina Arriola Salazar, responsable del programa institucional de tutorías. Y le agradecemos muchísimo esta grandiosa conferencia. La verdad es que nos es de mucha utilidad. Muchas gracias a ustedes. Ojalá luego tenga la oportunidad de colaborar otra vez. Claro que sí, le haremos llegar a través de la maestra Socorro Limón, que también agradecemos el apoyo por habernos ayudado a invitarlo a que participara con nosotros. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos, alumnos. Hasta la próxima. Gracias. 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 Muchas gracias a ustedes.